un pueblo del que nadie puede escapar, criaturas despiadadas que salen al caer la noche para acabar con ellos, y algo mucho más grande oculto tras todo lo que ocurre. En el día de hoy les resumo From, temporadas 1, 2 y 3. Espero les guste. Todo comienza con Boyd anunciando el toque de queda mientras el pueblo se prepara para sobrevivir a la noche. Sin embargo, una de las criaturas consigue entrar, por lo que a la mañana siguiente, Boyd, el jefe de la ciudad, junto a su ayudante Kenny, encuentran los cuerpos de madre e hija destrozados. El jefe se enfurece con Frank, quien debía estar protegiendo a su familia, pero al tener problemas con el alcohol, estuvo en el bar emborrachándose. Al mismo tiempo, conocemos a la familia Matthews, que en el camino se topan con un tronco en medio de la carretera, así que tienen que regresar por donde han venido llegando hasta el pueblo. Ahí Jim le pregunta a Boyd cómo regresar a la carretera principal al haberse perdido, y este comenta que solo siga recto hasta que la vea. Así que la familia viaja en ese sentido, pero terminan regresando varias veces al pueblo como si estuvieran conduciendo en círculos. De pronto otro auto aparece en la carretera y tienen un accidente. Entonces uno de los del otro coche va al pueblo en búsqueda de ayuda y Boyd se dirige hacia el lugar, conociendo al otro superviviente del auto llamado Jade y ayudando a la familia Matthews a salir de la caravana. Sin embargo, el pequeño Ethan debe quedarse dentro, ya que necesita cirugía en la pierna tras haberse lastimado con una barra de metal. Christy, la doctora del pueblo, confirma que puede operarlo, pero necesitará 2 horas, y como está a punto de anochecer, Boyd se ofrece a quedarse con ellos en la caravana protegiéndolos con un talismán. Así que Jim se quedará con su hijo, mientras que su mujer Tabitha y su hija Julie regresan al pueblo con los demás. Ahí vemos al otro accidentado en la enfermería junto con Sarah, quien le está cuidando, cuando de pronto le apuñala hasta eliminarlo, y durante la noche, Christy realiza la operación, hasta que Jim empieza a escuchar voces fuera de la caravana pidiendo auxilio. Boyd intenta tranquilizarlo explicando que no son personas reales, y que ese talismán hace que no puedan entrar en el auto ni en ningún lugar donde esté colocado. Por otro lado, vemos que los demás corren hacia la casa colonia siendo acechados por unas criaturas, pero Donna decide abrir la puerta y dejarlos entrar, aunque madre e hija son atadas para que puedan explicarles qué sucede en ese pueblo. Donna, la líder de la colonia, comenta que hace 3 años llegó al pueblo tras ver el árbol en medio de la carretera, y cuando su hermana decidió bajar del auto porque conducían en círculos, las criaturas la destrozaron. Ahí descubrimos que todos los habitantes del pueblo quedaron atrapados de la misma forma, y cada cierto tiempo aparecen nuevas personas a las que tienen que explicar su funcionamiento. Comenta que al anochecer, unas criaturas con forma humana se dejan ver por las calles, y si te encuentran, terminan con tu vida, y explica que los habitantes se ocultaban en unos escondites, hasta que Boyd dio con unas piedras que parecen ahuyentar a los monstruos, así que se alimentan de lo que siembran y de animales que a veces aparecen sin saber por qué. Al mismo tiempo, vemos que Sarah oye voces que le dicen qué hacer, así que deja la enfermería abierta para que las criaturas puedan entrar y deshacerse del padre de Kenny. Tras eso, le cuenta a su hermano Nathan lo que ha hecho, pues las voces quieren que termine con los nuevos habitantes. Entonces, a la mañana siguiente, los de la caravana vuelven al pueblo tras realizar la operación, y la familia se instala en la casa colonia, donde Ethan observa a un niño vestido de blanco, y poco después los demás se enteran de lo sucedido en la enfermería, quedando devastados. Más tarde vemos que Boyd se prepara para encerrar a Frank en una caja y que sea atacado por las criaturas en la noche. Este es el castigo que se impone a los habitantes si provocan que otra persona fallezca en manos de los monstruos. Sin embargo, el jefe no quiere más bajas en el pueblo. Mientras, Donna le cuenta a Jade el funcionamiento del lugar, pero este piensa que todo es un juego, y el padre Catry le enseña a la familia Matthews casas donde vivir. Entonces comenta que el pueblo está dividido en 2 zonas, los de la colonia que viven en grupo y comparten todo, y los de la ciudad que viven en casas separadas con su privacidad. Al mismo tiempo, Ethan empieza a caminar con la ayuda de Ellis, el hijo de Boyd, y Fátima, su novia, le enseña a Julie a sobrellevar la vida en ese lugar. Luego, Ethan se encuentra con este hombre llamado Victor, quien está comprobando los árboles ya que en ocasiones se mueven, y más tarde organizan una reunión para decidir dónde vivirá la nueva familia. Todos prefieren vivir en una casa privada, excepto Julie, que prefiere quedarse en la colonia. Entonces, Boyd aprovecha para perdonar el castigo de Frank, pero este quiere meterse en la caja y fallecer con su familia, mientras que Jade sigue pensando que todo es una broma. Aunque durante la noche, los monstruos se deshacen de Frank. A la mañana siguiente, Ethan y Jim van a desayunar al restaurante del pueblo, encontrándose con Victor. Este le dice al pequeño que los árboles se han movido y que también ve al niño vestido de blanco.
Así que ambos van a buscar al niño por el bosque, donde Víctor le muestra árboles con agujeros que teletransportan. Entonces, Tabitha y Jim descubren que Ethan ha desaparecido, topándose con unos perros que les quieren atacar, pero Víctor los salva. Él recuerda que vio esos perros junto al niño de blanco el día que llegó al pueblo. Más tarde vemos que a Sarah le aparecen unas letras en el brazo que dicen que tiene que deshacerse del niño si quiere que todo eso termine, desmayándose. Así que la llevan a la enfermería, donde Christy le escucha decir que quiere deshacerse de alguien. Luego, Nathan decide ir con el padre Katri para contarle lo que le está sucediendo a Sarah y corren a proteger a la familia Matthews, mientras que Boyd charla con la tumba de su esposa, ya que no sabe si adentrarse en el bosque en búsqueda de respuestas. Al mismo tiempo, Sarah se lleva a Ethan y Tabitha a ver a los animales, encerrando a la madre en el granero y decidida a acabar con Ethan, cuando de pronto llega Nathan enfrentándose a ella. Sin embargo, Sarah termina con su hermano. Pero cuando los del pueblo se enteran, Katri dice que la chica ha escapado, aunque el padre la ha ocultado en la iglesia para proteger a los demás habitantes, y Sarah le explica que las voces le revelan cosas sobre la ciudad, algo que Katri no se cree, pero le hace una demostración dibujando algo que solo él conoce. Después, Boyd decide ir al bosque solo para averiguar cómo salir, pero Kenny no está de acuerdo y el jefe le explica que tiene Parkinson, por lo que le queda poco tiempo para ser útil en el pueblo, mientras que en casa de los Matthews, Jim y Jade se dan cuenta de que el cableado de la ciudad está vacío, así que agarran los cables del auto para intentar comunicarse por la radio, logrando oír un sonido estático. Por su parte, Tabitha se encuentra una pulsera que le llama la atención en el restaurante del pueblo, pues la pulsera es idéntica a una que Jim perdió hace mucho tiempo, y al volver a casa empieza a golpear las paredes siguiendo los cables para averiguar su origen. Mientras Jade empieza a dibujar un símbolo que vio al llegar al pueblo, y la señora Chen, que es la mamá de Kenny, le entrega una libreta que encontró, en la que está también dibujado. Más tarde, el padre Katri le confiesa a Boyd que tiene a Sarah encerrada y cree que es la clave para averiguar cómo salir, así que Boyd piensa que lo mejor será que la acompañe al bosque. Sin embargo, durante la noche, un chico de la colonia es convencido por un monstruo a dejarle entrar, así que empieza a fallecer mucha gente, y Julie es salvada por Víctor, quien le dice que tienen que huir de ahí. Ambos se dirigen al bosque entrando por el agujero de un árbol que los transporta a una cueva, mientras que los de la colonia llegan a la comisaría, aunque lamentablemente el padre Katri termina falleciendo. Poco después, Julie le cuenta a sus padres lo ocurrido con Víctor, cuando de pronto Jade llega explicando que en la libreta encontró una foto de Víctor de pequeño, concluyendo que les está ocultando información, así que junto a Jim deciden contarle al pueblo lo que consiguieron con la radio. Entonces les piden su ayuda para fabricar una torre y captar más señal. Tras eso, Boyd se despide de todos y se marcha al bosque con Sarah a escondidas, mientras descubrimos que Kenny está enamorado de Christy, pero ella sigue pensando en su pareja, con la esperanza de que no la haya olvidado tras medio año desaparecida en ese pueblo. Así, de vuelta con los exploradores, se topan con un árbol con botellas colgadas, cuando de pronto Sarah oye una voz que le dice que no siga por ahí llamándola hombre pez. Al decírselo a Boyd, queda impactado, porque es lo que le llamaba a su mujer, a quien tuvo que disparar ya que se volvió loca en ese pueblo y casi termina con su hijo, por lo que al llegar la noche acampan en una tienda y de pronto son sorprendidos por una luz cegadora. Al salir, observan telarañas a su alrededor y Boyd tiene alucinaciones con su esposa. Mientras tanto, en el pueblo, consiguen alzar la torre en el tejado de la colonia y la conectan a las baterías de los autos con todos los cables que han podido conseguir. Sin embargo, no hay respuesta del otro lado y una gran tormenta se acerca, pero Jim insiste en intentarlo antes de que llueva. De pronto, una voz surge de la radio diciendo que Tabitha no debería estar cavando un hoyo en su casa. En ese momento, Jim va corriendo a ver a su esposa, pero Tabitha ha caído por el agujero topándose con un oscuro túnel. Ahí, Víctor la encuentra y le dice que la acompañe para estar a salvo, y Tabitha observa en las paredes los símbolos que vio Jade. Y de nuevo en el bosque, el niño de blanco aparece frente a Sarah ordenando que entre en el agujero del árbol, y al pasarlo, Boyd termina atrapado en un hueco muy oscuro. Y finalmente, observamos que en el pueblo aparece un bus lleno de personas.
Comenzamos la temporada con Boyd, atrapado en el agujero sin poder salir, cuando de pronto escucha una voz. Esta le lanza una cuerda y le dice que suba rápido antes de que ellos le encuentren. Por otro lado, en el bus, los pasajeros siguen dando vueltas por el pueblo, cuando uno de ellos, llamado Eugene, mira por la ventana expresando muy alterado que deben dar marcha atrás. Sin embargo, bajan del bus y este se desmaya. Mientras tanto, en la colonia, tras la tormenta, se apuran a recoger la antena que habían fabricado, dándose cuenta de que un bus acaba de llegar. Entonces, Jade, al ver que el plan de la radio ha fallado, va a investigar las cosas de Victor pensando que él es la clave de todo. Por su parte, Jim y Julie llegan a su casa para encontrarse con Tabitha, descubriendo que el agujero que ella estaba cavando está tapado, por lo que van a buscar ayuda para retirar todo, y algunos pasajeros del bus y Tom se ofrecen a ayudar, pero al ir retirando objetos, los cimientos de la casa terminan colapsando sobre ellos, así que varios hombres quedan enterrados. En ese momento, los del bus junto a Julie y Christy intentan rescatarlos, logrando salvar a uno de ellos, cuando de pronto Christy observa algo. Su novia, Mariel, es una de las pasajeras. Al mismo tiempo, Tabitha y Victor andan por los túneles sigilosamente. Sin embargo, tiran un objeto haciendo ruido y los monstruos empiezan a perseguirlos, pero encuentran la salida a tiempo. Volviendo al pueblo, Donna les explica a los recién llegados lo que ocurre en ese lugar, y como nadie la cree y está a punto de caer la noche, no le queda más remedio que pinchar las ruedas, obligándolos a meterse en el restaurante, aunque algunos se niegan, huyendo. Entonces, deciden tapar la casa colapsada con los hombres para que las criaturas no los detecten, mientras que Boyd logra salir del agujero, encontrándose con un anciano llamado Martin, en muy mal estado atado a una pared. Este le suplica que termine con él, pero el jefe decide intentar desencadenarlo. En el restaurante observamos que todos están muy tensos al escuchar los gritos de fuera del local, y Christy y Mariel aprovechan para hablar, pues esta cree que Christy la abandonó y se mudó a ese lugar. Por otro lado, Fátima y Ellis observan a los pasajeros del bus deambulando por el pueblo, así que la chica intenta ayudarlos desesperadamente, pero Ellis la detiene ya que eso les podría costar la vida, mientras en la casa colapsada, el pasajero del bus que estaba muy herido termina falleciendo. Y de nuevo con Boyd, libera al anciano, pero este le dice que debe marcharse antes de que la canción de la caja de música se detenga. Ahí el jefe observa que por el cuerpo del anciano recorren unos gusanos, cuando de pronto la canción se detiene y el anciano le ataca lastimándole el brazo y falleciendo al instante, aunque por suerte Boyd logra huir del lugar. Por su parte, Tabitha y Victor llegan a un escondite y el hombre le revela que llegó al pueblo con su madre y que desde pequeño dibuja todo lo que ve, concluyendo que sus dibujos son sus recuerdos, hasta que de pronto Boyd los encuentra y ambos le ayudan a llegar al escondite ya que está siendo perseguido por las criaturas, y por si fuera poco también aparece Eugene y los cuatro logran protegerse de los monstruos. Mientras, en la casa colapsada, una de las criaturas oye a los humanos, terminando con la vida de Tom, y al amanecer logran salvar a Jim, al mismo tiempo que los cuatro salen del refugio, cuando de repente Boyd se da cuenta de que tiene gusanos en el cuerpo. Entonces, al regresar, padre e hijo se reencuentran, aunque Boyd comenta que no ha conseguido ninguna respuesta. Tras eso, el jefe se entera de todo lo ocurrido y organiza a los pasajeros del bus, mientras que Ellis y Kenny se topan en el bosque con una de las pasajeras llamada Kelly. Ella ha sido clavada por los monstruos a un árbol con un palo de hierro, aunque sigue viva y comenta que no tiene dolor, por lo que Kenny va rápidamente a buscar a Christy, quien la revisa, pero lamentablemente les dice a los chicos que no hay forma de salvarla. Por otro lado, Fátima le enseña la colonia a Eugene, y este comenta que ya había soñado con el pueblo y conoce algunos lugares, al mismo tiempo que Tabitha y Julie van a buscar ropa, pero en ese momento, la madre observa a unos niños en muy mal estado. Sin embargo, Julie no los ve, y tras insistir a su madre, Tabitha confiesa que oye y ve cosas. Tras eso, Boyd decide acabar con el sufrimiento de Kelly extrayendo la barra, mientras que Ellis le pide a Fátima casarse en el pueblo. Poco después vemos a Kenny en la iglesia buscando oraciones para el entierro de los pasajeros, cuando de pronto descubre que Sarah ha estado todo ese tiempo ahí escondida. Entonces va a avisar a Boyd y este le pide que les deje solos. Ella comenta que tras pasar por el agujero del árbol apareció ahí y que sabía que los árboles teletransportan ya que ve a un niño que cree que les quiere ayudar. En ese momento Boyd concluye que Sarah es importante, aunque Kenny quiere que fallezca en la caja.
Por otro lado, Jim expresa a Tabitha que oyó una voz en la radio, por lo que piensa que alguien los está observando, y Donna comenta que ella también la oyó, pero quiere ocultarlo hasta tener otro plan. Entonces vemos que la colonia es un caos, donde uno de los pasajeros llamado Randall es un abusón, así que Donna lo echa de ahí obligándolo a vivir en el bus con un talismán. Luego observamos que Boyd tiene alucinaciones con el padre Katri, quien le aconseja que no le diga a Kenny que Sarah fue la causante de que su padre falleciera en manos de las criaturas. Sin embargo, la propia Sarah confiesa a Kenny que ella dejó la enfermería abierta, por lo que el chico exige que Sarah sea llevada a la caja y se enfurece con Boyd por habérselo ocultado. Así, el pueblo se entera de lo de Sarah, y Victor se dirige a ver a Jade, comentando que le contará lo que sabe si le toca una canción con el violín. Entonces, cuenta que los símbolos con los que Jade está empezando a alucinar son los mismos que vio Christopher, un antiguo habitante del pueblo que provocó que todos fallecieran excepto Victor. Volviendo con Sarah, se disculpa con la señora Chen y Kenny le amenaza aún queriendo meterla en la caja, mientras que Tilly, otra pasajera del bus, acude a la enfermería entregándole morfina a Christy debido a su enfermedad y le cuenta lo de Sarah. Por otro lado, Tabitha es atacada en sus alucinaciones por unos niños, aunque Jade la encuentra a tiempo, a la vez que Boyd va a la iglesia, topándose con una caja de música y con una bailarina que la ataca con gusanos, aunque pronto descubrimos que estaba desmayado en el restaurante de la señora Chen y Kenny lo lleva a la enfermería. Ahí vemos que las chicas están discutiendo, ya que Christy ha descubierto que Marielle ha recaído en las sustancias robando frascos de morfina de Tilly. Mientras tanto, Boyd aprovecha para contarle a Kenny que tiene gusanos en el cuerpo, y al llegar le revela a Christy todo lo sucedido con el anciano Martin. Por otro lado, en la colonia deben empezar a racionar los alimentos, cosa que provoca un enfrentamiento en el que Ellis sale lastimado por un puñal, así que Fatima y Eugene deciden llevarlo a la enfermería a pesar de que ya ha caído la noche. Ahí, Christy confirma que tienen que hacerle una transfusión de sangre y Boyd se niega a darle la suya por los gusanos. Sin embargo, se le ocurre una idea, así que Boyd sale de la enfermería haciendo que las criaturas lo acechen y se hace un corte en la mano al mismo tiempo que ataca a una de ellas. Entonces, junta ambas sangres, transmitiéndole los gusanos que lleva dentro, y de pronto el monstruo empieza a convulsionar. Por lo que mientras las otras criaturas observan lo que ocurre, Boyd aprovecha para escapar y empiezan la transfusión con Ellis, aunque Fatima, asustada, le revela a Christy que está embarazada, pero no quiere decírselo a Ellis. Entonces, a la mañana siguiente, Boyd y Christy deciden meter a la criatura en la enfermería para estudiarlo, y le piden a Ellis, a Fatima y a Eugene que vuelvan a la colonia sin mencionar lo ocurrido. Por otro lado, Jim descubre que Randall tiene un dron y le pide de usarlo para volver a intentar lo de la radio. Ahí le cuenta su teoría de que todo es un experimento, y Randall comenta que si fuese cierto, habría un infiltrado. Por su parte, Tabitha y Jade charlan, descubriendo que ambos tienen alucinaciones y ella le dice que los símbolos que Jade ve estaban en los túneles. Mientras tanto, Eugene cuenta lo sucedido con la criatura a Julie, quien lo tranquiliza, y de nuevo en la enfermería empiezan con la autopsia del monstruo. En ese momento descubren que tiene la misma anatomía que un humano, pero los órganos están secos, por lo que Christy, desconcertada, apuñala a la criatura, cuando de pronto sale un líquido amarillo. Más tarde vemos que Eugene empieza a alucinar con la caja de música, al igual que Kenny, y alguien dice que debe detener la melodía si no quiere que vengan a por ellos. Al mismo tiempo que Sarah le dice a Boyd que quiere ayudar, así que este va a la colonia a hablar con Donna para que le aconseje qué hacer con ella. Entonces, Boyd se topa con Eugene y le cuenta cómo fue la autopsia de la criatura, enseñándole el líquido amarillo. El jefe comenta que cree que podría ser una arma contra los monstruos, y Eugene le da la idea de hacer balas con el líquido. Por otro lado, Tabitha y Jade concluyen que Victor sabe más cosas de las que les ha dicho, así que van a buscarlo. Sin embargo, Jade le interroga de una manera muy agresiva, y Tabitha se enfurece. Mientras tanto, Jim y Randall planean espiar a todos los del pueblo, incluso a las criaturas, para encontrar al infiltrado, así que le dice a Julie que no dormirá en casa. Sin embargo, Donna lo oye, y le advierte a Jim que no se deje manipular por Randall. Poco después, Tabitha va a ver a Victor a la colonia, disculpándose por lo sucedido con Jade, y este le comenta que tiene dibujos escondidos fuera de casa, así que van a buscarlos. Ahí descubrimos que Victor tenía una hermana que también falleció, además de que recuerda que su madre veía a unos niños, y desapareció cuando fue a un faro para intentar salvarlos.
Después, Boyd y Kenny van a la enfermería para contarle a Christy la idea de las balas, aunque al bajar a ver a la criatura, se la encuentran llena de cigarras. De pronto, llega Donna, descubriendo que tienen ahí al monstruo y les obliga a quemar el cuerpo. Aunque en ese momento, se oyen a las cigarras por todo el pueblo y ven a un hombre pidiendo auxilio, desesperado porque algo le ha atacado. Al entrar en su casa, observan el cuerpo de su pareja destrozado y el hombre comenta que antes de que ella se fuese a dormir, repetía unas palabras. Estas son las mismas que Kenny oyó en sus alucinaciones. Entonces advierten a los del pueblo que hoy nadie duerma, ya que podrían fallecer, así que Julie le explica a Boyd dónde está su padre para avisarle. Este, por su parte, acude al lugar donde va a pasar la noche con Randall, descubriendo que ha secuestrado a Donna ya que piensa que podría ser la informante, y aunque le ordena que la desamarre, Randall se niega amenazándolo con un arma. Por suerte, llega Boyd apuntando con su pistola a Randall y logran liberar a Donna. Sin embargo, deben de pasar la noche en la furgoneta, ya que Randall ha perdido la llave para arrancarla. El resto de la familia Matthews se refugia en casa de la señora Chen, junto con Jade y Victor, quien ha traído todos los dibujos. Ahí, Jade observa que los dibujados son lugares que existen en el pueblo. Mientras, Kenny se asegura de que Sarah no se quede dormida durante la noche, y esta comenta que su hermano le temía a las cigarras, concluyendo que ese lugar reproduce todos sus temores, aunque terminan discutiendo y Sarah intenta pasar a mejor vida, pero Kenny la detiene. Volviendo con los de la furgoneta, los monstruos se dirigen hacia ellos, cuando de repente se paran observándolos y se oye una música, aunque esta proviene de la radio, y Randall, agobiado, decide romper una ventana para huir, así que todos salen del auto, pues ya no están a salvo, y Boyd aprovecha para usar el líquido en sus balas. Sin embargo, parece que a las criaturas no les afecta, por lo que deciden buscar las llaves del auto perdidas por el bosque, y huyen del lugar excepto Randall, que ha sido atacado por las cigarras. Entonces los tres llegan a la colonia, donde Mariel está teniendo una crisis en la que quiere salir de la casa y deciden atarla a la cama. Pero en ese momento, Mariel observa unas cigarras que la atacan y cuando Christy va a ayudarla, no puede ver a los insectos y no sabe qué hacer. Al mismo tiempo, Eugene le cuenta a Boyd las palabras que oyó en sus alucinaciones, siendo las mismas que las de Kenny, dándose cuenta de que es una antigua nana para bebés, y justo en ese momento, Julie también es atacada por unas cigarras. A la mañana siguiente, Christy va a asistir a Julie, mientras que Boyd, Donna y Eugene van a buscar a Randall, encontrándolo en el mismo estado de coma que las chicas. Tras eso, Boyd junto a Kenny y Sarah van al bosque, mostrándoles dónde encontró al anciano, pero en el camino Sarah empieza a escuchar la caja de música y menciona que oye voces diciendo que los que están en coma fallecerán, además de que cuando eso suceda, todo terminará, expresando que Boyd debe salvarlos. Mientras tanto, en casa de la señora Chen, Tabitha está decidida a salvar a Julie y le dice a Victor que va a seguir las pistas que su madre dejó, queriendo ir al faro. Y con todo ese caos tenemos a Fátima y Ellis, que quieren casarse ese mismo día, y Jade, que se dirige a la cueva donde Tabitha le dijo que vio los símbolos de sus alucinaciones. Ahí, él observa a unos niños tumbados, mirando el símbolo, cuando de pronto desaparecen. Por lo que de vuelta en la colonia, la pareja felizmente se casa, y Boyd tiene una idea. Este agarra una antorcha y va al lugar donde encontró al anciano, donde observa a Randall, Julie y Mariel encadenados y con la caja de música sonando. Es entonces cuando va a romper la caja, pero de pronto su esposa Abby aparece. Ella comenta que eso solo hará que empeoren, pero Boyd no le hace caso y la golpea, consiguiendo que los tres despierten del coma. Así que al volver al bosque, observa un perro y decide seguirlo, mientras que Victor conduce a Tabitha al árbol de las botellas, ya que sabe que ese agujero teletransporta al faro, por lo que una vez ahí, la mujer sube siguiendo las voces de los niños, y al llegar a la cima, se encuentra con uno de ellos, aunque este se disculpa, y la empuja por la ventana. Pues finalmente descubrimos que Tabitha se encuentra en un hospital, donde la doctora comenta que hace 3 días, unos excursionistas la encontraron inconsciente en el bosque. Iniciamos con Tabitha, que ha regresado al mundo real, pero al no tener identificación y al saber que será interrogada por la policía, decide escapar. Entonces, tras ver brevemente al misterioso niño de blanco en la calle, decide llamar a su madre, quien se emociona al oír a su hija después de llevar meses desaparecida. Sin embargo, Tabitha cuelga, pues ahora solo piensa en encontrar la forma de ayudar a su familia a regresar. Así que sigue una pista en la lonchera de Victor que la conduce nada menos que hasta la casa del padre de él. Mientras tanto, en Frombille, Boyd intenta recuperarse tras lo sucedido con Reggie.
Ah, no lo dije. Boyd tuvo un enfrentamiento con Reggie porque este le culpaba del fallecimiento de su novia y de todo lo que estaba pasando. Tanto así que llegó a dispararle intentando ejecutarlo, y Boyd no tuvo más remedio que responder, pero con tan mala suerte de que terminó con él. Y Donna organiza la recolección de los últimos cultivos. Al mismo tiempo, Jim decide adentrarse en el bosque para buscar a Tabitha, por lo que Kenny decide acompañarlo, mientras que Jade sigue afectado por las visiones del símbolo y de los niños. Sin embargo, la situación empeora cuando los cultivos aparecen completamente podridos y el pánico se extiende a los habitantes, que saquean la casa de Tian Chen en busca de comida. De vuelta en el bosque, Jim y Kenny descubren extrañas figuras hechas con ramas que los conducen a unas cabañas y deciden pasar la noche allí protegidos por un talismán. Entonces, ante la crisis alimentaria, Donna, Boyd y Tian Chen consideran medidas extremas, incluyendo sacrificar animales, pero durante la noche los monstruos liberan a los animales y entran en el establo, y aunque Boyd y Tian Chen intentan contener la situación, son capturados, así que atan a Boyd y le obligan a presenciar la tortura brutal a Tian Chen, a quien terminan ejecutando. Tras la tragedia, Jade descubre el cuerpo de Tian Chen en el establo y a Boyd devastado, mientras el pueblo comienza a enterarse de lo ocurrido y Kenny aún sigue en el bosque con Jim sin saber que ha perdido a su mamá. De hecho, cuando despiertan encuentran muchísimos vegetales frescos y comienzan a juntarlos convencidos de que pueden alimentar a todos. Mientras tanto, en el mundo real, el padre de Victor, Henry, amenaza a Tabitha con un arma al verla intentar marcharse, y aunque ella le explica su historia, él no la cree, pero empieza a dudar cuando Tabitha menciona a los niños atrapados en la torre, confiando poco a poco en ella. En Frombville, Boyd y Jade trasladan el cuerpo a la iglesia, y las tensiones saltan con Donna, quien comienza a discutir con Boyd por lo ocurrido. Mientras tanto, Victor, afectado, decide marcharse. Por otro lado, en la casa colonia, Fátima sufre síntomas graves de embarazo cuando se le cae un diente, así que va a consultar a Mariel, quien confirma que el bebé está bien. Al mismo tiempo que Jim y Kenny regresan felices con la comida, hasta que Boyd enfrenta la dolorosa tarea de contarle a Kenny lo que ocurrió, quien se derrumba y es incapaz de aceptar el fallecimiento de su mamá. Así que en la iglesia preparan el cuerpo de Tian Chen para el funeral, y durante este, Boyd toma la decisión de capturar a uno de los monstruos, pues cree que la única forma de sobrevivir es entender a las criaturas. Y de nuevo con Tabitha, Henry revela que su esposa también veía a los niños y los dibujaba junto a demás lugares del pueblo, creyendo estar destinada a salvarlos. Por lo que el hombre insinúa que Tabitha podría compartir ese destino, aunque en ese momento Jim, al regresar a casa, oye que el teléfono suena y escucha la voz de su hijo fallecido, Thomas. Sin embargo, pronto comprende que no es él, sino un ente que lo manipula, y antes de colgar, la voz le advierte que no deje a sus hijos fuera al anochecer. Mientras tanto, en casa de Henry, Tabitha sigue buscando respuestas y él le habla del árbol de botellas, que está relacionado con las visiones de su esposa Miranda. Así que Tabitha, al descubrir que el árbol original está en otro pueblo, en donde le comenzaron esas visiones, le pide que la lleve allí. En el pueblo, Boyd insiste en su idea de capturar a un monstruo, a pesar de que Donna se opone, al mismo tiempo que Victor comienza a excavar guiado por sus mapas. Y Fátima, cada vez más alterada por su embarazo, empieza a comportarse de forma inquietante al comer alimentos podridos, lo que preocupa a Tilly. Por otro lado, Kenny, Jade y demás regresan a la zona donde encontraron los vegetales frescos, pero allí Jade sufre nuevas visiones y Christy, intentando ayudar, cae en una trampa para osos, aunque el grupo logra liberarla y regresar antes del anochecer. Boyd, por su parte, comienza a construir lo que parece una trampa, y justo después encuentra a Randall, quien está experimentando extrañas visiones en el autobús, por lo que Boyd propone usar el vehículo como punto de observación para estudiar a los monstruos. Y de nuevo con Tabitha, durante el viaje hacia el árbol original, encuentra en el coche de Henry una pulsera idéntica a la que ella misma había hecho años atrás para Jim, y aunque Henry le dice que la hizo Miranda, Tabitha concluye que sigue atrapada en el pueblo, por lo que cuando intenta huir provoca un accidente, y al despertar en una ambulancia con Henry, descubren que el camino está bloqueado por el famosísimo árbol caído, la señal de entrada a Frombville. Así que la ambulancia entra al pueblo justo cuando cae la noche, y aunque Tabitha intenta advertir del peligro, los paramédicos salen a atender a una supuesta persona herida cuando ven a un monstruo en la carretera, cosa que, obviamente, resulta fatal, pues las criaturas los atacan mientras Tabitha, esposada, no puede hacer nada para impedirlo. Ah, pero antes de todo eso, Jim recibe otra llamada del ente que finge ser Thomas, aunque la atiende Ethan, y le asegura que su mamá está llegando en una ambulancia, por lo que Jim, harto, rompe el teléfono
ninguno, pero convencido de que algo terrible está ocurriendo, sale con Boyd y Randall para buscarla. Por otro lado, Sarah ayuda a Victor a construir un refugio, donde él recuerda cómo su madre intentó salvar el pueblo pero todos fallecieron y que tras conocer al niño de blanco, sobrevivió todo ese tiempo, además de que le dijo que guardara objetos personales de los fallecidos. De nuevo, en la ambulancia, una de las agentes dispara para defenderse, lastimando accidentalmente a Nikki, quien estaba viendo todo y fallece pese a los esfuerzos de Marielle. Así que Donna intenta controlar la situación, mientras que Randall ayuda a Boyd a liberar a Tabitha, quedando rodeado por los monstruos. Es entonces cuando uno de ellos propone que dejarán marchar a Tabitha a cambio de Randall, cosa que Boyd acepta, regresando con Tabitha, Jim y Henry. Al mismo tiempo, Eugene vuelve a tener alucinaciones, y Jade revela a Christy y a Kenny que el diario de Christopher, que Tian Chen le dio, también tiene dibujos con el símbolo que ve en sus visiones. En ese momento, Victor cuenta a Sarah que Christopher empezó a enloquecer al ver ese símbolo, y además menciona a Jasper, un muñeco con el que Christopher hablaba y aparentemente cobraba vida, cosa que Jade también vio. Y Fátima, por su parte, sigue con sus actitudes perturbadoras, alimentándose un poco con Nikki. Aunque lo más perturbador es que Boyd y Donna encuentran a Randall malherido, pero vivo tras pasar la noche con los monstruos, así que lo trasladan a la casa colonia, aunque está muy enfurecido con Boyd, a la vez que Tabitha explica a su familia y a Jade lo que vivió en el mundo real, y Jade se obsesiona con lo que ella menciona sobre el faro y el árbol de botellas, asegurando que esas pistas podrían revelar cómo funciona Fromville. Mientras tanto, Victor y Sarah llegan en busca de suministros, pero cuando Victor se entera de que su padre está en el pueblo, queda conmocionado y se marcha. Más tarde, en el restaurante, los habitantes presionan a Tabitha con preguntas sobre el mundo exterior, aunque la tensión aumenta cuando dudan de que haya intentado pedir ayuda, pero la gente la defiende, pues toda esa situación es surrealista. Por su parte, Julie y Eugene comparten sus experiencias traumáticas, y él le habla de sus visiones, mientras que Ellis descubre a Fátima comiendo comida podrida, y ella, angustiada, le confiesa que siente que algo no anda bien con su embarazo. Entonces, Victor, por fin, se reencuentra con su padre en un momento emotivo en el que ambos se abrazan tras años separados. Al mismo tiempo que Jade y Tabitha investigan el árbol de botellas y descubren papeles con números que Jade interpreta como fechas. Sin embargo, la situación se vuelve trágica cuando un habitante decide entrar en el árbol, y poco después aparece fusionado con la piscina del pueblo, falleciendo ante todos. Poco después, Jade sigue investigando los árboles de botellas y desarrolla la teoría de que podrían ser grietas dimensionales capaces de transportar personas fuera del pueblo, así que Boyd le menciona el número que encontró en aquella botella en el pasado, el 1864. Por otro lado, Victor y su padre Henry exploran los túneles bajo el pueblo en busca de respuestas. Allí descubren una sala llena de objetos y monstruos dormidos, donde Victor recupera al muñeco Jasper, pero un monstruo les advierte que algún día podrían quedarse atrapados allí si siguen regresando, y escapan. Al mismo tiempo, la situación de Fátima se vuelve aún más perturbadora, cuando Christy realiza una ecografía con el equipo de la ambulancia, y la pantalla no muestra ninguna señal de un bebé dentro de su vientre. Y mientras todo eso sucede, tanto Eugene como Jade y Tabitha siguen con sus alucinaciones y sin encontrar sentido a los árboles, pero ella, al observar unos dibujos de Jade, recuerda que de niña soñaba con los mismos símbolos y figuras, concluyendo que su conexión con ese lugar podría haber comenzado mucho antes de llegar allí. Y él plantea que las pesadillas podrían significar que el lugar ya la estaba llamando. Entonces, tras las pruebas de Fátima, Boyd teme que algo antinatural esté creciendo dentro de ella y que represente un peligro para el resto del pueblo. Por su parte, Julie y Randall se acercan más mientras pasan tiempo juntos lejos del pueblo, pero Randall sufre nuevas alucinaciones con cigarras que lo obligan a alejarse de la zona donde estuvieron atrapados. Y Eugene, por su parte, descubre a través de su cámara una pista que lo lleva al búnker abandonado, donde encuentra un cuerpo. Allí vuelve a aparecer la mujer del kimono, diciéndole que puede ayudarlo a regresar a casa. En ese momento, el estado de Fátima empeora, ya que su cuerpo rechaza la comida y siente el impulso de consumir cosas en descomposición, por lo que termina perdiendo el control y durante un encuentro con Tilly en el invernadero la apuñala, aunque Ellis presencia el momento y horrorizado decide contarle la verdad a Boyd. Entonces, para evitar que el pueblo descubra que ha sido ella, Boyd lleva a Fátima a la cabaña aislada en el bosque hasta tener un plan, y cuando encuentran el cuerpo de Tilly, Acosta y Kenny se ponen a investigar, aunque pronto Donna descubre lo ocurrido.
Por otro lado, Tabitha logra ayudar a Victor a recordar un detalle del pasado. Christopher, antes de desaparecer, hablaba con el misterioso niño de blanco en la iglesia, y según lo que le reveló, los niños de Fromville fueron ejecutados por adultos en quienes confiaban, y de ahí crearon la extraña red de árboles como símbolo de esperanza. Al mismo tiempo, Julie vuelve a experimentar una extraña atracción hacia las ruinas, y al atravesar un arco, entra en un espacio donde parece presenciar eventos del pasado, como la vez que Martin y Boyd se encontraron. Ahí se nos revela que fue ella quien tiró la cuerda para ayudar al sheriff, aunque pronto consiguen despertar a Julie. Por otro lado, Fátima también empieza a ver a la mujer del kimono, y Eugene descubre una fotografía relacionada con sangre y comienza a actuar de forma extraña, por lo que se dirige hacia la cabaña donde está Fátima y la convence de ir al búnker, y ahí le dice que el bebé no es suyo, dejándola encerrada en el lugar. Entonces, una vez Boyd y Ellis descubren que Fátima ha desaparecido, corren desesperados a buscarla por el bosque antes de que los del pueblo la encuentren, aunque Boyd sufre un fuerte episodio de sus temblores y finalmente confiesa a Ellis que tiene Parkinson. Además, admite que siente que las criaturas del pueblo lo están castigando personalmente por algún motivo. Mientras tanto, Sarah vuelve a escuchar voces que le dicen que no encontrarán a Fátima a tiempo, por lo que Donna decide protegerla y oculta la verdad al pueblo, asegurando que ha sido secuestrada, y empiezan a organizar su búsqueda. Por su parte, Victor intenta destruir el árbol de botellas, culpándolo de la desaparición de su mamá, pero el niño de blanco lo detiene, advirtiéndole que el árbol tiene un propósito y que ahora los habitantes deben descubrir las respuestas. Así que de pronto, Victor se dirige al búnker sin saber que Fátima también está allí, al igual que Tabitha y Julie, que son guiadas por los niños hasta el lugar. En ese momento, Tabitha toca a Victor y tiene una visión del pasado, en la que presencia como Miranda, la madre de Victor, intentó llegar al árbol lejano para salvar a los niños, pero fue ejecutada por un monstruo, concluyendo que ambas están vinculadas. Así pues, Ellis empieza a sospechar que Eugene es el responsable de lo de Fátima por la manera en que le habla, además de que Sarah insinúa que podría estar oyendo las mismas voces que la manipularon a ella, por lo que junto a Boyd confrontan a Eugene, quien después de una tortura confiesa que gracias a la mujer del kimono la ha escondido en un sótano para ayudar al pueblo. Mientras tanto, Fátima termina dando a luz a una especie de masa y una puerta se abre hacia una cámara oculta, por lo que la mujer del kimono agarra al supuesto bebé y se lo lleva. De esta manera, cuando Boyd y Ellis la encuentran, Fátima les revela que los monstruos fueron humanos que sacrificaron a sus hijos para ser inmortales. Y no solo eso, pues cuando Boyd se dirige a la cámara, observa un ritual en el que la criatura recién nacida se transforma en uno de los monstruos, confirmando que pueden renacer. Y mientras todo esto sucede, Julie le dice a Ethan que cree poder revivir momentos del pasado, por lo que él responde que quizás sea un Storywalker, como en el cuento que siempre lee, alguien capaz de viajar al pasado, pero sin poder cambiar lo que ya ocurrió. Al mismo tiempo, Jade y Tabitha descubren el significado de los números del árbol gracias a Jim, son notas musicales que activan recuerdos. Así, los niños aparecen, y Tabitha y Jude por fin recuerdan que ambos son almas reencarnadas que han intentado detener el ciclo desde el origen, cuando los primeros habitantes sacrificaron a sus hijos, incluyendo a la hija de ambos. Sin embargo, sus encarnaciones anteriores, Miranda y Christopher, también fracasaron, por lo que de nuevo necesitan romper el ciclo y liberar a todos, cosa que Tabitha explica a Jim antes de irse para procesarlo, aunque este, de pronto, es sorprendido por una versión futura de Julie que intenta advertirle de algo. Pero en ese momento aparece un misterioso hombre de amarillo, diciéndole que Tabitha no debió cavar ese pozo, y finalmente lo ejecuta delante de Julie. Y hasta aquí el resumen, amigo. Deja tu like y suscríbete, me ayudas mucho así. Pon en comentarios qué te pareció esta trama. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima.